Quisiera leer otra vez la escritura que leímos anoche. Se encuentra primero que todo en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 23 y 24. Jesús está hablando y Él dice, en aquel día no me preguntaréis nada. Y estaba hablando acerca del día en el cual nosotros estamos viviendo, ese día que comenzó después de que Él murió, fue sepultado y resucitó y ascendió a las alturas. Alabado sea Dios, un nuevo día comenzó. Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él, el Padre, os lo dará. Ahora, en el versículo 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido, completo. Aleluya. Y luego quiero que note en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, el versículo 7, donde Jesús dijo, si permanecéis, o si ustedes permanecen en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Ahora vaya conmigo al capítulo 3 del libro de Efesios. Efesios, capítulo 3, y aquí el apóstol Pablo dice, en el capítulo 3, versículo 14, por esta causa, yo doblo mis rodillas ante el Padre. Ahora note otra vez allí, el Padre es mencionado. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toda la familia, en los cielos y en la tierra, toma nombre. Ahora quiero leerle otra escritura más, por favor. Y eso se encuentra en Hebreos, en el capítulo 4. En los versículos 15 y 16, los últimos dos versículos del capítulo 4 de Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por causa de que usted ahora es un hijo de Dios, nosotros todos somos hijos de Dios, ¿no es así? Podemos entonces, desde que hemos venido a ser parte de la familia y nacimos de nuevo, entonces podemos acercarnos al Padre, porque somos parte de la familia y Él es nuestro Padre, y podemos aproximarnos al Padre en el nombre de Jesús. Aleluya. Y entonces tenemos la garantía, gracias a Dios, de que Él va a escuchar nuestras oraciones cada vez que nosotros oramos en ese nombre. Ahora, una verdadera vida de oración está basada en la palabra de Dios. Usted notó lo que habíamos leído ahí en Juan, en el capítulo 15, en el versículo 7, si permaneces en mí, mi palabra permanece en ti. Verá, muchas veces su palabra no está permaneciendo en nosotros. Entonces nuestras oraciones son incorrectas, no son efectivas. O no conocemos la palabra y entonces no sabemos cuál es su voluntad y oramos a oscuras. El salmista en la antigüedad dijo, la exposición de tu palabra alumbra. Y cuando usted sabe lo que la palabra dice, entonces usted puede orar desde la luz. Pero si usted ora a oscuras, usted ora en incredulidad, ora con duda, ora sin saber realmente. Pero gracias a Dios que nosotros podemos conocer la palabra. Aleluya. ¿Sabe? Mientras estudiaba acerca de la historia de la iglesia y también la historia de los grandes avivamientos, siempre me llamó la atención la historia de Charles G. Finney. Finney era un gran hombre de oración. Y Finney, en su autobiografía, dijo, entre muchas otras cosas, que si él perdía el espíritu de oración por un momento, por una hora, por un día, era incapaz de ser efectivo en el ganar almas. Y luego Finney dijo, he tenido algunas experiencias en oración que ciertamente me han alarmado. Amén.
Ahora era su costumbre, cuando él estaba en algunas reuniones, y usted lo puede entender mejor si ha conocido sus escritos históricos, sus reuniones y también su vida personal, que en ocasiones ciudades enteras se convirtieron al Señor. Él menciona el hecho de que en 1828 tuvo la oportunidad de ir a la ciudad de Rochester, New York, y prácticamente todo el mundo en el pueblo fue salvo. Todos los expendios de alcohol, les decían en esa época tiendas de mareos, todos se cerraron. Nosotros le llamamos hoy bares de mala muerte o bebederos. Pero básicamente todos fueron cerrados, ya no había gente para ir a beber allí, para comprar nada, entonces ya no tenían negocio. El único teatro que tenían allí en la ciudad, que era Balboa, tuvo que cerrar porque solamente 2 personas vinieron a ver el show que tenían. Prácticamente todas las personas en el pueblo fueron salvos. Y esto es un avivamiento, ¿no es así? Pero mientras hacía las reuniones, y no sé si eran todos los días, pero él mencionó que cuando estaban las reuniones, él siempre oraba cada día, desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Desde las 4 a las 8 de la mañana. Se levantaba y se iba a un lugar en el campo donde podía estar apartado, solo orando. Y él dijo, he tenido algunas experiencias en oración que ciertamente fueron alarmantes para mí. Él dijo, me encontré a mí mismo hablándole así a Dios, Señor, ¿tú no crees que no vayamos a tener un avivamiento aquí, no es así? Se encontró a sí mismo hablándole de manera franca al Señor. ¿No crees que no vayamos a tener avivamiento aquí, o sí? Pues tú dijiste que tal, y tú además dijiste en tu palabra tal y tal cosa, y me encontré a mí mismo simplemente citándole, trayéndole la palabra de vuelta a él. Dios dijo, hazme recordar. Simplemente escritura tras escritura. Ahora verá, esa palabra permanecía en él, y por eso estaba fluyendo de adentro de él. Y él dijo, me encontré a mí mismo diciendo, o sea, estaba tan metido en ese espíritu de oración, que simplemente fluía de él, bajo la unción del Espíritu de Dios. Y simplemente, la palabra permanecía en él. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedirme todo lo que quieran. Gracias a Dios, una verdadera vida de oración sólida, fructífera, abundante, una vida de oración buena, es edificada, basada en la palabra de Dios. Y entre más usted conoce de la palabra de Dios, mejor va a tener una vida de oración más fructífera. Pero entre menos conoce de la palabra, entonces menos fructífera va a ser su vida de oración. Si no sabe nada acerca de la palabra, entonces va a tener muy poco fruto en su vida de oración. Pero nosotros queremos hablar, primero que todo, acerca de la oración individual o su propia vida personal de oración. Verá, hay muchas áreas en las que podemos orar. Hay muchos tipos de oración y hemos hablado acerca de esto en otros momentos. Pero ¿qué quiere decir esto de tener una vida de oración personal para usted como individuo? ¿Es simplemente algo que usted hace en momentos extremos o en tiempos de gran necesidad? ¿Que ahí es donde clama al Señor por ayuda? Bueno, gracias a Dios que Él tiene esa misericordia de ayudarnos en esos momentos, pero ¿acaso no es Él un Dios que está siempre presente en cualquier otro tiempo para nosotros, no solo en necesidad? Gloria a Dios. Gloria a Dios que Él es nuestra ayuda siempre presente y que podemos ser conscientes de su presencia durante todo el tiempo. Amén. ¿Y es la oración simplemente una parte, una rutina de su diario vivir? ¿O se acerca a usted de una forma sencilla con el Señor y habla cosas con Él como lo podría hacer con un ser amado o con un amigo? Porque esto es un asunto familiar. Vuelva a lo que dijo Pablo. Pablo dijo, yo doblo mis rodillas ante el Padre de mi Señor Jesucristo. Verá, en muchas ocasiones, la oración se vuelve solo como una parte de nuestra rutina diaria. Algo que simplemente hacemos, es como nuestro programa, y como que no logra mucho. Pero sabe, con su familia, usted no simplemente le saca un tiempito en el día y es el único tiempo en el que pueden tener comunión con su familia. ¿No es así? Bueno, pues aprovechen, porque vamos a tener comunión a las 10 de la mañana y es durante el único tiempo del día donde me pueden hablar. No, si están unos con los otros, usted habla todo el tiempo, simplemente haciendo las cosas del diario vivir. Y de pronto a veces se sientan y sacan un tiempo aparte, está bien, pero muchas veces uno simple hace sus cosas y mientras tanto sigue hablando.
Me hace feliz saber que mientras voy manejando por la autopista puedo hablar con mi Señor. Y que mientras uno va viajando de África hacia aquí, puede estar hablando con su Dios. Todos alrededor pueden estar haciendo cualquier otra cosa, pero al mismo tiempo tener una conversación santa con Él. Gloria a Dios. Y estoy feliz que podemos hablar con Dios desde un trabajo. Y si de pronto hay gente alrededor, uno va a tratar de hacerlo en voz baja. Pero si uno está solo, está bien levantar la voz y hablar en voz alta. Amén. ¿Me está escuchando? Alabado sea Dios. Aprenda a desarrollar una vida de oración, algo personal, individual, que signifique algo para usted, que va a hacer que Él sea más real para usted, porque esto es una cosa de familia. Yo doblo mis rodillas delante del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y yo no pensaba mucho al respecto, solo era la forma en la que yo hacía las cosas. Pero en una ocasión, hace varios años atrás, un hombre me ayudó a entenderlo. Hacíamos reuniones juntos, fueron de las primeras reuniones que tuve. Simplemente iba a algunas iglesias, compartía en las reuniones para ellos. Y ellos se encargaban de hacer la publicidad y todo el resto. Yo era solamente como era el invitado para predicar. Y bajo la dirección del Espíritu Santo hicimos algunas de estas reuniones. Entonces, recuerdo que en esta reunión en particular, él se había encargado de la parte de la plataforma, hacer los anuncios. Yo hablaba 2 veces, hablaba en las mañanas y predicaba en las noches. Y teníamos un apartamento en el que nos quedábamos juntos. Y luego en otra reunión lo escuché hablando. Él no se dio cuenta que me acerqué por detrás, estaba parado detrás de él, de hecho. Y estaba hablando con otros predicadores diciendo, ese tipo Hagin es una persona chistosa y rara. Y yo quería escuchar eso entonces, ¿no? Y me quedé tan calladito como un ratón de iglesia detrás. Y escuché. Y él dijo, su oración es la más chistosa que he visto. Y hablando de la última reunión, nosotros teníamos un apartamento juntos y empezó a contar que teníamos 2 habitaciones, una pequeña cocina y había una pequeña salita y había un solo baño entre las 2 habitaciones. Y él dijo, yo no sé si alguien entró porque hubiera tenido que pasar por un hall enfrente de mi habitación, pero yo lo escuché allí hablando. Simplemente teniendo una conversación, hablando con alguien. Y yo pensé, ¿quién estará ahí? Y la puerta estaba cerrada, la de él. Tenían que haber pasado por enfrente del pasillo para llegar allí. Pero él estaba ya hablando con alguien, teniendo una conversación con alguien. Y él dijo, yo sabía que nadie estaba ahí porque hubieran tenido que entrar por la ventana si llegaron, porque no pasaron por el pasillo. Y entonces me levanté y me paré al lado de la puerta a escuchar y estaba hablando y de pronto se quedaba callado y luego hablaba. Y yo trataba de escuchar si había alguien más, pero no escuchaba a alguien más y está teniendo una conversación con alguien, yo sé. Y dijo, entonces abrí un poquitico la puerta y lo vi sentado en el medio del piso con sus ojos cerrados hablándole a Dios. Solo teniendo una conversación. No estaba orando, él no sabe lo que es la oración. Y digo, estaba como teniendo una conversación, actuando como si estuviera hablando con alguien. Gracias a Dios, yo sí estaba hablando con alguien. Estaba hablando con mi padre. Y dijo, él estaba solo hablando como con un tono conversacional. Él hablaba y luego escuchaba y decía, sí, sí, así es, está bien. Y yo pensaba, ¿quién está ahí? Imagino que él nunca ha escuchado del cielo. Oh, vale la pena. Aleluya. Vale la pena llegar a conocer al Padre, porque Él hablará a tu espíritu y tu espíritu sabrá exactamente lo que Él ha dicho. Háblale. Ten una conversación con Él porque Él te ama con un amor eterno que nunca acaba. Aleluya. No conozco a ninguna persona en ningún lugar que sea mejor para hablar o tener una conversación que con mi Padre. No conozco a nadie, ninguna persona en ningún lugar, a quien le pueda contar mejor las cosas que a mi Padre Dios. Yo no conozco a nadie a quien pueda venir con problemas familiares que sean mejor para aconsejarme que mi Padre. Amén. Dije amén. Ahora, usted sabe, desde el punto de vista natural, y ustedes conocen mi historia desde el punto de vista natural, mi papá me dejó cuando yo era joven y no supe qué quería decir eso de tener un papá o hablar con él. En lo natural estoy hablando. Simplemente no sabía y sentía como si me hubiera perdido algo allí.
Pero veo mucho en mis propios hijos y también aquí en Rema, con muchas de las personas que vienen, se gradúan, son exalumnos y por cariño nos llaman a nosotros papá, mamá. Y he tenido algunos de ellos que han venido y han dicho en más de una ocasión, diciendo, papá Hagin, no he tenido a dónde más ir. Y tienen problemas en sus vidas. Oh, pero yo estoy tan agradecido que nosotros tenemos un Padre a quien podemos acudir. ¿No está usted agradecido por esto? Aleluya. Yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia. Cuando usted tiene problemas de familia, usted puede hablarlo con la cabeza de la familia. Amén. El Padre. Háblelo con Él. Gloria a Dios. Entonces podemos hablar con Él. Así de simple como podemos hablar con alguna persona que amamos en esta vida. Entonces este ministro dijo, él simplemente estaba teniendo una conversación, ni siquiera estaba orando. Estaba teniendo una conversación con alguien, dijo. Y yo trataba de ver quién era y no había nadie ahí en el cuarto. Él actuaba como si estuviera hablando con Dios. Dijo este predicador. Él actuaba como si Dios estuviera justo ahí. Oh, estoy tan agradecido que Él sí está ahí. Estoy tan agradecido que Él está siempre ahí. Alabado sea Dios. Y dijo, y hablaba y luego escuchaba. La oración debería ser más, amigos, que simplemente un monólogo en el cual usted es el único que habla. Usted puede hablar con Él y Él le puede hablar a usted. Y alguien puede decir, pero ¿cómo le habla Él a uno? ¿Cómo sabe usted que es salvo? Y alguien puede decir, yo no sé si soy salvo. Primero sea salvo y usted va a saber. Alabado sea Dios. ¿Me está escuchando? Verá, cuando usted es salvo, cuando usted nace de nuevo, hay un testimonio en el interior. Y esta es una de las formas en la que Él nos habla, a través del testigo interior. Y una convicción en el interior. Aleluya. En ocasiones, incluso se vuelve como una voz interior. La llamamos esa voz apacible. Y en ocasiones el Espíritu Santo nos habla de una forma más directa. Pero si usted aprende a tener comunión con Él, a través de la palabra primero que todo, y luego a través de la oración, su espíritu va a ser entrenado a través de la palabra, y después de un tiempo va a empezar a saber su espíritu, esta es la voz, porque mis hijos oyen mi voz, dijo Él. Y al extraño no van a seguir. ¿Puede usted decir amén? Verán, amigos, en el terreno firme de la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios en divinidad, aleluya, porque Él es el divino Hijo de Dios, alabado sea Dios. La Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios, pero no somos los hijos divinos de Dios, pero somos hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo. Pero Él está en una categoría única por sí mismo, gloria a Dios. El Hijo divino de Dios. Y sobre el terreno de su obra está la oración, en su cruz, sepultura, resurrección, ascensión. Sentado a la diestra del Padre, nuestro Señor Jesucristo. El Dios poderoso, el creador del universo, se convirtió en nuestro Padre. Y esto hace que uno como que tartamudee. Creo que no alcanzamos ni a comprender plenamente que Él se volvió nuestro Padre Dios. Y yo doblo mis rodillas delante del Padre. Aleluya. Él no solamente es el Padre de mi Señor Jesucristo, Él es nuestro Padre. Porque Jesús mismo dijo, en los versículos que estábamos leyendo en el Evangelio de Juan, en ese día no me van a preguntar o pedir nada a mí, sino lo que le pidan ustedes al Padre. Entonces usted debe orarle a su Padre, en el nombre de Jesús. Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los va a dar a ustedes. Y si no han pedido nada en mi nombre, pídanlo para que reciban y su gozo sea completo. Entonces la oración se vuelve una conversación entre el Padre y sus hijos. Alabado sea Dios. Gracias, Dios. Verá, el Señor desea que tengamos compañía, comunión. Él anhela que podamos estar juntos. Él desea poder llevar nuestras cargas. Él desea que nosotros entreguemos esas cargas a Él. Hemos señalado que la Biblia dice que debemos echar toda nuestra ansiedad. Pedro fue el que lo dijo en 1 Pedro 5:7 sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Oh, gracias, Señor, porque tú lo haces. Y otra escritura que me gusta mucho
Se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos. Y es un poco plano, no vemos todo en la forma en la que nosotros hablamos hoy, pero me gusta que algunas dicen, no tengas temor, y eso lo entiendo un poco mejor. No tengas temor o no tengas ninguna ansiedad acerca de ninguna cosa. ¿Y qué va a hacer usted si no puede preocuparse? ¿Qué va a hacer si no puede estar atemorizado y todo preocupado por causa de la situación? ¿Qué va a hacer? Note lo que dice allí en una versión, dice, si no sean conocidas todas vuestras peticiones. Aleluya. Y me gustan esas dos palabras, nada, ninguna cosa y todo, todas las cosas. No debemos tener ningún temor, ninguna ansiedad acerca de ninguna cosa. Amén. Y no conozco muchas personas que estén en ese punto verdaderamente. Yo personalmente he sido muy tentado a preocuparme, pero no voy a ceder a esa tentación, amén. Yo una vez me senté y establecí esto con el Señor en julio 4 de 1933. A las 6 p.m. en la tarde, en julio 4 de 1933. Y le dije, Señor, si tú me perdonas por sentir temor, y me perdonas por haberme preocupado, y me perdonas por haberme deprimido, y me perdonas por sentir lástima por mí mismo, y recuerde, estaba postrado en una cama, llevo 4 meses postrado en una cama, y yo le dije, yo te prometo, y yo sé que tú me perdonas, y yo te prometo que desde este día en adelante, nunca más me voy a volver a preocupar, le dije, nunca voy a sentir temor, no voy a volver a deprimirme otra vez, no voy a dejarme desanimar nuevamente. Y gracias a Dios, Él me perdonó. Y la paz de Dios vino al interior de mi corazón. Aleluya. Y han pasado muchos años y no he sentido temor. Y no me he preocupado ni una sola vez. Y no me he deprimido. Y no me he dejado desanimar. Aleluya. Oh, he pasado algunas maravillosas oportunidades o tentaciones de preocuparme. Oh, he pasado algunas maravillosas oportunidades y he sido dolorosamente tentado. Pero recuerdo el compromiso que yo hice con Él, mi consagración. Y le digo, esto es muchísimo mejor, me gusta más así, alabado sea Dios. ¿Me está escuchando? Y yo sé que algunos pastores están pensando, ay, sí, él puede decir eso porque él no es pastor. Pero yo pastoreé por casi 12 años. Y no tiene que ser uno muy brillante, muy inteligente, para darse cuenta que en 12 años uno tiene que aprender algunas cosas o si no, va a tropezar y va a caer por causa de ello. Pero simplemente seguí el mismo patrón o practiqué lo mismo mientras estaba pastoreando como en otras ocasiones. Recuerdo a los 21 años, siendo un joven, mi esposa y yo, acabamos de casarnos y aceptamos pastorear una iglesia en el centro de Texas. Y yo pensé que todos los problemas del mundo existían en esa iglesia. Nunca había otra igual y pastoreé otras, pero estoy convencido que esta es la iglesia con más problemas que había visto. Y yo no sabía si en mi inexperiencia podía ayudarle. Algo tenía que ser hecho. Entonces, ¿qué hice? Tener una conversación. Una conversación con mi Padre Dios. Y le dije, Padre, algo debe ser hecho, pero yo no sé qué es lo que se necesita hacer. En mi inexperiencia, yo no tengo la madurez para hacer lo que se requiere. Algo tiene que ser dicho porque hay tantos problemas que existen, pero yo no sé qué se debe decir. Y en mi inexperiencia, en mi inmadurez, yo no sé qué decir. Pero tú dijiste que echáramos todas nuestras ansiedades. Esta es mi ansiedad. Aquí tengo mis responsabilidades. Voy a hacer mi parte, me voy a preparar, voy a estudiar, voy a estar listo para predicar. Voy a predicar la palabra y voy a visitar a los enfermos, voy a ayudar a aquellos que tienen necesidad y voy a procurar atender a todos. Y no me voy a preocupar, te lo entrego, Dios. Y si la iglesia se quema, se incendia en fuego, voy a decirles que ni me despierten, que la dejen quemarse y después construimos una más grande. Y si los diáconos se quieren poner a pelear a puños, porque parecía que eso iba a pasar en cualquier minuto, así los diáconos se agarraran a puños enfrente de la iglesia, que no me molesten, que déjenlos que se peleen. Y cuando terminen, entonces voy a ir a orar con ellos para que puedan resolver una oración y puedan tener comunión con Dios y seguimos adelante. Yo voy a descansar en Dios. Yo te lo entrego a ti. Y sabe que en el momento en el que se lo entregué al Señor, cosas tremendas comenzaron a suceder. Personas siendo salvas, bautizadas en el Espíritu Santo, cada fin de semana personas siendo sanadas.
una cosa cotidiana. Pero verá, usted sí tiene una responsabilidad. Y yo fui fiel con mi responsabilidad. Pero hay una diferencia entre ser fiel a su responsabilidad y preocuparse, estar atemorizado por causa de la situación. Amén. Y también decidí no desanimarme. Había predicado en diferentes iglesias y algunas personas se me acercaron, a veces el pastor, los pastores asociados en la iglesia donde estaba me dijeron, no te desanimes, no nos vayas a dejar, no te desanimes y no te vayas. Y les dije, no me voy a ir. Ustedes me invitaron a venir como pastor. El Señor habló a mi corazón para que viniera, entonces me voy a quedar hasta que el Señor me diga que me vaya o que ustedes como pastores me digan que cierre. Si me dicen que es mañana en la noche y en medio de un sermón que cierre, pues yo cierro en ese momento, porque ustedes son los que están en autoridad aquí. Tampoco me voy a desanimar. Nada me va a desanimar si no viene nadie, sino 2 problemas y 2 mujeres. Yo voy a hacer lo mejor, porque yo rechazo el desánimo. ¿Sabe? Una cosa es decir algo y otra es verdaderamente vivirlo. Amén. Y yo solía decir, incluso antes de haber leído que Wigglesworth también decía algo similar, yo solía decir, no me muevo por lo que veo. Comencé a decirlo cuando estaba en el lecho de aflicción, no me muevo por lo que siento, me muevo solo por lo que creo. Y después de 2 o 3 años de estar sano, alguien me regaló Fe que va en aumento y leí que él había dicho también lo mismo. Todo hombre de fe debería decir algo así. Alabado sea Dios, ¿me está escuchando? Entonces, siempre declaraba algo así. Y en esa época tenía que declararlo más que incluso hoy en día, porque veía muchas cosas que no se veían bien. Pero no me muevo por lo que veo, no me muevo por lo que siento, me muevo solo por lo que creo. Alabado sea Dios. Yo simplemente hice lo que Dios me llamó a hacer. A un hombre una vez le dijeron, ¿qué estás haciendo en este tiempo? Alguien le había ofrecido un trabajo, y esta es una historia verdadera. Le ofrecieron un trabajo y él no lo aceptó. Aunque su familia estaba sufriendo, tenía 2 o 3 niños corriendo con hambre, y finalmente le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, no, esperando que algo aparezca. Tal vez lo que aparezca no va a ser bueno. Cuentas por pagar, ¿no? Amén. Finalmente lo echaron de su casa. Pero no, cuando usted realmente le está creyendo a Dios, alabado sea Dios, usted sabe de antemano qué es lo que Dios va a hacer, y usted se levanta y actúa en la palabra de Dios, alabado sea el Señor. Entonces dígame si lo puede hacer. Alabado sea el Señor, aleluya. Entonces yo simplemente decidí no desanimarme. Aleluya. Simplemente rechacé el desánimo. No me importa lo que digan las circunstancias, no me importa cómo se vea la situación, sin importar lo oscuro que se ponga. Y he estado allí, y alguno de pronto dice, oye, usted no ha estado donde yo estuve. Si yo le contara dónde he estado, tal vez le daría vergüenza decir siquiera eso. Amén. Alabado sea Dios. No podría imaginarse y podría contarle historias que ni siquiera me creería, pero son absolutamente verdad. Amén. Pero yo simplemente seguí adelante, porque eso fue lo que Dios me dijo que hiciera, entonces eso seguía haciendo. Oh, gracias a Dios, Él es nuestro Padre. Él es mi Padre. Y yo amo eso. Recuerdo la última iglesia que pastoreé. Mantenía mi iglesia abierta para orar allí en el altar en la iglesia en Efesios, en el capítulo 1 y también en el capítulo 3, más el 3 que en el 1. Y en muchas ocasiones en el día mi estudio era en la iglesia, estudiaba para prepararme para el servicio del domingo en la mañana o el miércoles en la noche, y así. Pero hay algunas otras cosas que hacer. Y cada vez que yo pasaba por una de las puertas laterales para salir hacia la oficina, cada vez que entraba allí a la iglesia, me arrodillaba y leía allí, doblo mis rodillas ante mi Padre, o doblo mis rodillas ante el Padre, doblo mis rodillas ante el Padre. Y continuaba haciendo esta oración por mí mismo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Aleluya. Entonces Dios ahora es el Padre de su familia. No simplemente es Dios, sino el Padre y su familia. Y usted necesita entender esto, amigos, que Él es nuestro Padre, que podemos aproximarnos a Él. Entonces yo quiero que observe también el versículo en Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente. Eso no quiere decir arrogantemente, sino con confianza, con denuedo. Delante del trono de la gracia. Este es el trono de Dios. Es mi Padre el que está sentado en este trono. Es mi Padre en el trono. Es mi Padre en el trono. Aleluya. Es mi Padre el que está allí en el trono. Es mi Padre el que está en el trono. Aleluya. Verá, Él no es un Dios lejano, no es un juez, no es un policía de tránsito esperando a soplar un silbato para ponerle una infracción. No, Él es su Padre.
Y quiero contarle algo, algunos cristianos tienen las imágenes más necias, más raras de Dios. Para ellos es simplemente un ser grande y lejano que está sentado con un matamoscas gigante en la mano, para que en el momento en el que usted miente o haga algo malo, lo aplaste con ese matamoscas. No, gracias a Dios, ese no es mi padre. Dije, no, ese no es mi padre. Incluso si usted se equivoca, Él le va a ayudar si usted le permite. Si usted no se lo permite, esa es otra historia, ya no le va a poder ayudar. Pero aún, si usted se ha equivocado, ¿y quién de nosotros no se ha equivocado? Amén. Incluso habiéndonos equivocado, Él está allí para ayudarnos, no para atraparnos. Esa es la imagen que muchas personas tienen de Dios, que Él está ahí como para atraparnos. Oh, cuídate porque Dios te atrapará. No, Él no está ahí para atraparnos. Estoy hablando de los hijos de Dios, está allí para ayudarnos. Él es su Padre. Y hay un anhelo, un deseo en su corazón de suplir sus necesidades. Hay un anhelo en su corazón de llevar sus cargas. Todo el Nuevo Testamento nos muestra una conclusión, y es que Dios realmente anhela y ama el responder a las oraciones. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él anhela tener su confianza. Él desea que usted pueda confiar con cada pequeña necesidad de su vida. Él quiere que usted sepa que es mucho más fácil que pare el cielo de existir y funcionar a que Él, como Padre Dios, ignore alguna de sus promesas. Él dice, yo apresuro mi palabra. En otras versiones dice, yo estoy observando mi palabra para cumplirla. En Jeremías 1:12, en algunas versiones dice, observo que mi palabra sea cumplida. Él está cuidando que su palabra produzca resultados. En Isaías 55, recuerda que dice que aunque sus caminos son más altos que los caminos de la tierra y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos, continúa allí diciéndonos que ninguna de su palabra va a volver a Él vacía. Y gloria a Dios, no va a suceder nunca, y puede decir usted amén. Entonces usted puede darse cuenta que es importante que usted tenga comunión con Él en oración. ¿Cómo es de importante que usted aprenda a orar? Es más necesario que usted aprenda a orar que cualquier otra cosa en esta vida. La educación sí es importante, pero es mucho más importante aprender a orar que recibir un cartón, una educación. Es más importante aprender a orar que tener éxito en el mundo de los negocios. Es más importante aprender a orar que ser un gran cantante, un gran músico, un gran político o cualquier otra área de la vida. Aleluya. Porque si usted no sabe orar, estaría en desventaja. Entonces lo más importante en este mundo es aprender a orar. Amén. ¿Cómo hacer contacto con su Padre Dios? Verá, la persona que no sabe cómo orar, no me importa si son salvos, no me importa si son bautizados en el Espíritu Santo, son como discapacitados en su vida. Porque cuando vienen las grandes crisis, no van a saber cómo resolverlas. Y vamos a hablar claramente de esto. Verá, creo que algunas personas tienen la impresión equivocada y no sé de dónde la obtuvieron. No la recibieron de nosotros, si me han escuchado, porque hemos hablado acerca de esto a través de los años y siempre voy a seguir diciéndolo. Algunas personas escuchan el mensaje de lo que llamamos la palabra de fe y se imaginan que de aquí en adelante nunca más vamos a tener problemas y vamos a flotar en la vida sin pasar ninguna dificultad. Pero hay otra verdad allí, que las crisis de esta vida vienen a todos nosotros. Amén. Las pruebas estaban en el Antiguo Testamento ya. ¿Recuerda la palabra de Dios cuando dice que muchas son las aflicciones del justo? Y la palabra aflicción no quiere decir allí enfermedad o dolencia, aunque la enfermedad y dolencia puede ser una aflicción, pero la palabra en el hebreo y en el griego, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, realmente quiere decir pruebas, tribulaciones. Y obviamente la enfermedad puede caer en esta categoría, pero las pruebas, las tribulaciones, los problemas, en otras palabras, del justo son muchos. ¿Cómo pueden ser muchos? Porque, entre otras cosas, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero Satanás es el Dios de este mundo y Él va a tratar de levantar problemas en contra de nosotros. Amén. Y va a hacer todo lo posible para traer problemas. Y en muchas ocasiones, personas buenas, personas le ayudan,
Incluso hasta buenos cristianos fluyen con el diablo. Amén. Entonces van a haber dificultades, las aflicciones, los problemas, las pruebas, las tribulaciones del justo. ¿Son unas poquitas? No, son muchas, muchas, dice la palabra. Pero el Señor, aleluya. Pero nuestro Dios, el Señor del que está hablando allí, su Padre, si usted ha nacido de nuevo, el Señor nos librará de algunas pocas. No. ¿Ah? ¿De cuántas de ellas? De todas. ¿Y no se alegra usted por esto? Verá, Él nunca dijo que no iba a tener ningún problema o dificultades. No, las crisis de esta vida nos vienen a todos nosotros. Y si no sabemos cómo orar, si no conocemos a Dios como nuestro Padre, como deberíamos, no vamos a poder resolver esas crisis. Ahora, lo que me asombra, y me ha asombrado a través de los años, es que he tenido amigos ministros del Evangelio, para quienes he hecho de pronto algunas reuniones, a veces por varias semanas, hasta 8 semanas seguidas, enseñando acerca del tema de la fe, y después regreso y enseño un poco más, y de repente alguna crisis viene, y me llaman o de pronto vienen a visitarme, y vienen un poco desconcertados, y yo pienso, ¿cómo ayudarles si ellos no saben qué hacer cuando vienen las crisis? No saben qué deben hacer. Pienso que tienen como la impresión de que si usted le cree a Dios, o si tiene fe, ya no va a tener ningún problema, o que no va a tener que pasar por luchas, que no van a haber ninguna dificultad, que no van a haber pruebas, o que no van a haber tribulaciones. Pero no, cuando predicamos fe, estamos tratando de mostrarle a usted cómo vencer los problemas, aleluya, y cómo alcanzar la victoria, aleluya, a través de Él. Recuerda que Pedro dijo que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿La prueba es su fe? ¿Más preciosa que el oro? Ahora, a todos nos encanta el Salmo 91, ¿y a cuántos de ustedes les gusta el Salmo 91? ¿Cuántos creen que les pertenece? Si no le pertenece, pues entonces no tendría sentido leerlo, ¿no? Porque no sería suyo. Sería como que yo leyera una carta de amor que su novia le escribió a usted, como si la quisiera aplicar a mí. No, no aplica para mí. No, pero el Salmo 91, alabado sea Dios, sí nos pertenece. Aleluya. Dios nunca dijo que usted no iba a tener problemas. Note lo que sí dijo. Note, en el versículo 15 de ese Salmo 91, Él me invocará y yo le responderé. Ahí está hablando de oración nuevamente, ¿no es así? Yo les dije, Dios anhela, Él desea, Él ama escuchar su oración y responderla. Y Él dijo, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Él no dijo que usted no iba a tener angustia, dijo que en medio de ese problema Él va a estar con usted. Voy a estar con Él en la angustia. Y cuando usted tiene un problema, incluso cuando pensamos en lo natural, es bueno tener a alguien con usted, de pronto un familiar. Amén. Dije amén. Ahora, ¿cuánto más es esto verdad en el reino espiritual? Es bueno tener a alguien de la familia allí cuando uno está en problemas, cuando vienen las tribulaciones, las pruebas. Y bueno, gracias a Dios, no solamente tenemos la ayuda de los unos a los otros, sino también la del Padre, el gran Dios del universo. Nuestro Padre dijo, yo estaré contigo en la angustia. Y nuevamente, aquí es donde la gente se lo pierde. Yo sé que Él está conmigo, pero no en la parte del problema. No, yo estaré con Él en el problema, en la angustia. Y le libraré. Dice allí, no quiere que usted se quede en el problema, Él quiere librarlo. Aleluya. Alabado sea Dios. Ahora no se conforme con que Dios esté con usted en medio de la angustia, sino que busque de Él la liberación, porque hay liberación de los problemas. Yo lo libraré. En medio de la angustia estaré con Él y lo libraré. Ahora, concluyendo, hemos estado hablando de su vida personal de oración. La oración tiene varios elementos. Primero que todo, lo trae a una comunión personal, en un toque personal con su Padre Dios. Yo doblo mis rodillas delante del Padre y también con el Señor Jesucristo. Cualquier cosa que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, yo les daré. Y también con el Espíritu Santo.
Verá, la Trinidad en totalidad están involucradas en la vida de oración del creyente. Usted está orándole al Padre, usted está orando en el nombre de Jesús, y usted lo hace a través del Espíritu Santo, y esa oración está basada en la palabra de Dios, y esa es el tipo de oración que recibe resultados. Ese tipo de oración es la que hace que el trabajo se logre cumplir. Y usted no puede pasar tiempo en la oración sin que esto lo termine afectando. Hace algo en usted de forma personal, individual. Esa quietud, el volverse inamovible, la fe, la profunda paz, sin malestar o intranquilidad, que proviene de Dios, de la Trinidad, va a empezar a inundar hasta sobreabundar su vida de oración. Aleluya. Ahora déjeme darle algunas escrituras que corroboran esto. Acompáñeme rápidamente a una escritura que habíamos leído antes. En Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos. No tengan ningún temor, ninguna ansiedad acerca de ninguna cosa, sino en todas aquellas cosas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Que sean conocidas sus peticiones delante de Dios. ¿Y cuál sería el resultado? Verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ambos, en Cristo Jesús. Puedes decir amén. Alabado sea Dios. Ahora, número 2. Hay una fragancia celestial que está en Jesús y se impregna en la persona que ora. Uno no puede pasar una hora en una comunión consciente con el Padre, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo, sin sacar o cargar al salir de este lugar la fragancia que llena la atmósfera allí. Ahora, sea que usted se dé cuenta o no, si usted ha tenido tiempo de hablar con Él y tener comunión con Él y hablarle a Él, esas palabras se van a quedar allí en la atmósfera y su fragancia va a quedar impregnada en usted y va a ir a donde usted vaya. Ahora, esto mismo es verdad también en el lado negativo. Cuando palabras ásperas han sido habladas en una casa, esa atmósfera queda con esas palabras. Tal vez le conté en alguna ocasión que mi esposa y yo estábamos viajando. Íbamos de Texas hacia California. Cuando llegamos allí, veníamos viajando por la autopista, pasamos por Los Ángeles y luego nos dirigíamos al lugar donde íbamos a tener unas reuniones que de hecho comenzaban esa misma noche. Y mi esposa me dijo, paremos a visitar al hermano y hermana tal, eran pastores de una iglesia del Evangelio completo y vivían cerca de la autopista. Y habíamos estado en su iglesia alguna vez, entonces yo le dije, bueno, pues no tenemos suficiente tiempo, pero podemos alcanzar de pronto y simplemente saludarlos. Y nos alejamos de la autopista, entramos allí a un par de cuadras y nos íbamos a tomar un momento allí para saludarlos. Y al llegar no vimos un carro en el garaje, estaba todo como cerrado, no parecía que hubiera nadie allí. Y fui de todas formas a timbrar, timbré la segunda vez y timbré la tercera vez y cuando ya me iba a ir, escuché que alguien venía y abrió la puerta y era el pastor. Y le dije, pensé que no había nadie en casa. Y él dijo, sí, mi esposa y yo estábamos recostados tomando una siesta. Y tenía una bata, pero dijo, sigan. Y le voy a contar a mi esposa que están aquí. Entonces le dije a mi esposa que entrara. Ella salió del carro, él entró a buscarla a ella para contarle a su esposa y ponerse algo de ropa. Y nosotros entramos cuando nos dijo y nos sentamos en la sala. Esperamos allí después de un holcito y allí estaba su habitación y no nos habíamos dicho nada el uno al otro y nos sentamos allí, pero cuando nos sentamos ambos nos miramos y dijimos exactamente lo mismo el uno al otro. Palabras ásperas han sido habladas en este hogar. Y usted dirá, ¿por qué? La atmósfera se percibía. Estaba la atmósfera así. Podíamos sentir esa atmósfera. Y nos enteramos, después de que hablamos con ellos, que estaban pasando por grandes dificultades.
De hecho, casi se separan. No pudimos quedarnos mucho tiempo con ellos, teníamos que llegar a la reunión, pero quería contarle esto como una ilustración, que esto es verdad también en el otro lado. ¿Me está escuchando? Usted no puede simplemente pasar tiempo en la presencia de Dios, aleluya, sin que esa misma fragancia del cielo, aleluya, esa atmósfera del cielo esté con usted y lo hago diferente. Hay algo acerca de esas personas, acerca de las personas que se toman el tiempo, individuos que invierten en su vida de oración personal. Algunos participan de oración en la iglesia y algunos no, pero si usted depende solamente de ese tipo de oración, no la va a lograr en la vida, olvídese. Pero hay personas que pasan tiempo con el Maestro, que son lentas para hablar, lentas para juzgar, que son rápidas pero para amar, para ayudar. Hay algo en común que es santo en sus vidas, que reta al resto de nosotros. Porque ellos aman esa quietud del Espíritu. Aleluya. Dije aleluya. Y número 3. Nuevamente, no podemos pasar tiempo con ellos. Y cuando hablo de ellos, estoy hablando de Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Tome la palabra con usted cuando vaya a orar. Aleluya. Usted no puede pasar tiempo con ellos sin hacerse partícipe de su estabilidad y hacerse inamovible como ellos. Una persona que se deja perturbar fácilmente. Una persona que en los yugos de esta vida no tiene paz. Y esos yugos de la vida vienen a todos nosotros. Puede encontrar nuevas fuerzas. Puede encontrar una nueva tranquilidad y estabilidad que va a hacer que sea una bendición al mundo a su alrededor. Si simplemente pasara algo de tiempo con la roca de nuestra fortaleza. Él es la fuerza de mi vida. Él es la fuerza de mi corazón. Y Él es mi porción para siempre. ¿Puede usted decir amén? Solo pasar unos momentos con Él nos sintoniza y hace mucho más fácil que nosotros podamos enfrentar las dificultades y condiciones disparejas de la vida. La mismísima fe de Dios va a permear todo nuestro ser mientras tenemos comunión con Él a través de la palabra y la oración. Y esa fe hace que montañas, que las dificultades tomen el lugar correcto. Y con toda cabeza inclinada y cada ojo cerrado, damos gracias a Dios.